Bienvenidos y bienvenidas al último núcleo de este año, que como verán llamativamente figura como núcleo 1, denominado de la misma manera que el núcleo con el cual arrancamos este ciclo lectivo, que tiene que ver con las epidemiologías y las corrientes de la epidemiología. ¿Por qué volver sobre estos conceptos? Porque justamente a comienzo de año se los planteamos como conceptos, como a modo introductorio, y ahora, habiendo recorrido todos los contenidos de la epidemiología, creemos que podemos llevar adelante un proceso de síntesis, podemos acompañarlos en este estudiar, analizar, comprender el objeto de estudio en sus múltiples manifestaciones, ¿sí? Siempre en relación con el contexto. Estamos convencidos de que el conocimiento profesional, científico cambia y evoluciona, porque la realidad en la que se aplica está en movimiento y también cambia. Entonces, la idea es poder hacer este recorrido nuevamente de las diferentes epidemiologías, pero con el deseo, esperando que ustedes puedan ir incorporando todo lo que vimos durante el año y dándole un sentido y un contexto. Es por ello que, retomando de alguna manera los contenidos que vieron en el núcleo de causalidad y siendo conscientes de la emergencia del paradigma de la complejidad, vamos a volver sobre las corrientes epidemiológicas que, como les dije antes, vimos a principio de año. Entonces, vamos a empezar por la epidemiología del riesgo y, bueno, de alguna manera cómo constituye las bases para la epidemiología clásica. Vamos a zambullirnos en la epidemiología crítica para finalmente terminar con la epidemiología comunitaria en el último encuentro. Para empezar, entonces, nos vamos a situar nuevamente en los tres paradigmas que analiza Urquía, que de alguna manera dominaron el pensamiento epidemiológico en cada momento histórico. Entonces tenemos en un primer momento la teoría miasmática, luego la teoría del germen y finalmente la teoría de la caja negra. Es en este último paradigma, el de la caja negra o de las enfermedades crónicas, donde vamos a poder ver cómo se desarrolla abiertamente la epidemiología del riesgo. Este enfoque, como seguramente lo vieron en el núcleo pasado, hace un análisis lineal de la causalidad, asumiendo que los eventos son multicausales, y para tratar de conocer su origen, analiza las diferentes exposiciones o factores de riesgo por separado. Por lo tanto, la relación de causalidad se apoya en asociaciones estadísticas y las causas se jerarquizan según el peso comparativo de cada factor. Existen un conjunto de conceptos y técnicas epidemiológicas que nutren a este enfoque y que nos permiten identificar y controlar problemas prioritarios de salud, focalizando entonces las intervenciones en aquellos grupos de mayor riesgo. Sin embargo, antes de abordar estas ideas centrales, les propongo hacer un breve recorrido sobre el concepto del riesgo y cómo fue mutando hasta convertirse en lo que conocemos hoy día. El riesgo en epidemiología aparece inicialmente bajo esta lógica del discurso del riesgo en los años 20. Esta noción está ligada principalmente a la idea de amenaza o peligro, pero no a la de probabilidad y azar, desempeñando un papel secundario, periférico y de carácter básicamente descriptivo. Decimos que antecede a la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles porque hay antecedentes en algunos estudios, como por ejemplo el de la difteria en 1925, donde aparece esta noción de riesgo y el análisis de algunos datos secundarios sobre varias enfermedades infecciosas de la época. Luego, en los años 30, aparece la publicación en una revista sobre salud pública de un artículo de Frost sobre el riesgo de las personas en contacto familiar con tuberculosis pulmonar
y empieza a evidenciarse de alguna manera que el concepto de riesgo adquiere su carácter técnico-instrumental, es decir, que se vuelve más consistente, ¿sí? El concepto de riesgo va sumando relevancia y incorporando y dando cuenta de esta dimensión analítica. Es por eso que decimos que cuando el discurso del riesgo alcanza el más alto grado de entendimiento de una estructura conceptual paradigmática, las enfermedades crónicas se volverán su objeto de estudio preferencial. Entonces, ya habiendo realizado este pantallazo por el desarrollo del concepto de riesgo en la epidemiología, podemos decir que el riesgo se revitaliza dentro de un nuevo contexto conformado por un nuevo paradigma científico que tiene que ver con el estudio y el control de las enfermedades crónicas. Esto lo vamos a mencionar muy brevemente porque ya lo vimos cuando abordamos el material de Urquía. Este contexto tiene que ver con situarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un crecimiento del imperialismo y donde se consolida la OMS y la OPS, pero bajo la franca hegemonía política ideológica de Estados Unidos y por ende de su proyecto de sociedad. Entonces, los intereses de la iniciativa privada van a ver que tienen prioridad sobre los servicios cívicos o los programas comunitarios. Se evidencia una creciente cobertura de los seguros privados de salud, y un escaso interés en poder reorganizar la asistencia médica a través de la preocupación en la determinación social de la salud y la enfermedad. Y en relación al paradigma de las enfermedades crónicas, sabemos que tuvieron que ver diversos factores. Esto también ya lo hemos visto a principio de año, pero los repasamos brevemente. Por un lado, las afecciones crónicas pasan a ser las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. En función de esta nueva situación mundial, aparece la dificultad para poder explicarlas desde la teoría del germen. En relación al financiamiento, las investigaciones sobre las enfermedades crónicas y degenerativas, lo que sucede es que hay un mayor interés en financiar aquellas investigaciones que apunten a cuestiones como, por ejemplo, la cardiopatía, el cáncer, la diabetes, la artritis, entre otras. Y finalmente tenemos los avances en la tecnología de los análisis estadísticos, es decir, un desarrollo de recursos técnicos y metodologías para la investigación epidemiológica. La clave del enfoque de riesgo consiste en controlar los problemas, es decir, aquellos eventos desfavorables por los efectos que genera sobre la salud de las personas, actuando sobre los factores de riesgo prioritarios, es decir, dando especial atención a los individuos más susceptibles y aplicando entonces intervenciones más efectivas. La hipótesis sobre la que se basa el enfoque es que mientras más exacta sea la medición del riesgo, más adecuadamente se comprenderá las necesidades de atención de la población y ello favorecerá a la efectividad de las intervenciones. Retomando entonces con esta dimensión analítica del concepto de riesgo, es importante aclarar que en los años subsiguientes el riesgo alcanza la plenitud de su desarrollo y adquiere centralidad dentro de la epidemiología como parte de una concepción tecnicista y de cuantificación del riesgo. Es decir, tenemos al concepto de riesgo vinculado a la probabilidad de que se presente un evento desfavorable. Ahora bien, esa probabilidad se puede medir
Entonces toma fuerza la lógica de la estadística que exponerse a un riesgo aumenta la probabilidad de que suceda un evento desfavorable o enfermedad. En esta búsqueda de poder cuantificar el riesgo, el uso de la estadística inferencial favoreció la expansión al interior de la epidemiología de las investigaciones analíticas y experimentales. Retomando entonces la bibliografía obligatoria que les proponemos para este encuentro, que es un artículo de Almeida Filo sobre el riesgo, les presentamos en esta diapositiva que el riesgo en epidemiología equivale a efecto, probabilidad de ocurrencia de una patología en una población determinada, expresado a través del indicador paradigmático de la incidencia. Les planteamos estas líneas porque el autor lo refiere como la primera referencia explícita en la literatura anglosajona a la cuestión del objeto de la epidemiología. Esta línea está fundada en los principios del rigor y la coherencia interna, propiciando una conexión lógica entre sus principios y aplicaciones inmediatas a las técnicas de análisis epidemiológicos más usados en la actualidad. No obstante, como bien plantea el autor, no cualquier proporción o probabilidad puede indicar una estimación del riesgo. Es necesario entonces que se den 3 elementos que conforman esta definición epidemiológica del riesgo. La ocurrencia de los casos, que se ubicarían en el numerador, la base de referencia poblacional en el denominador y por último la base de referencia temporal, que es el período. Es por eso que a lo largo de los contenidos de este año hemos abordado, entre otras cosas, los indicadores de salud, que son mediciones resumidas que captan información relevante sobre el estado de salud y que frecuentemente son, en función de que son mediciones, son tasas, porcentajes, índices, etc. Otro concepto clave de esta clase es el de factor de riesgo, que lo propone por primera vez Brian McMahon en los años 60 para identificar posibles elementos causales, pero limitando su uso para aquella asociación estadística que además cumpliera con otras características, entre ellas la secuencia temporal, y que no sean producto de problemas de diseño, de sesgo o de factores de confusión. Entonces, como dice Almeida Filo, se podrá identificar, contabilizar y comparar individuos, grupos familiares o comunidades con relación a las exposiciones a dichos factores, que ya están establecidos por estudios previos, y proporcionar intervenciones preventivas. Para pensar estas intervenciones, hay que tener presente entonces la importancia del factor de riesgo, es decir, el grado de asociación con el grado de salud, la frecuencia de dicho factor de riesgo y la posibilidad de prevenirlo. Como venimos planteando, este tipo de investigación epidemiológica nos ha permitido conocer una gran cantidad de factores de riesgo de enfermedades no infecciosas asociados con la susceptibilidad de los individuos dentro de una población, especialmente aquellos que están asociados con el cáncer y la enfermedad coronaria. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, mencionarles 2 cosas. Por un lado, van a ver que los factores de riesgo, en la diapositiva les presentamos al final, que según su reductibilidad son modificables o no modificables. Comentarles que Grundy intentó en 1973 intentó y consiguió, ¿no?, introducir en el campo teórico de la epidemiología la distinción entre el factor de riesgo y el marcador de riesgo en función de la posibilidad o no de intervención sobre el mismo. Siendo entonces los marcadores de riesgo un concepto que son un concepto reservado a las variables de la persona, que no son controlables y que definen a los individuos particularmente. Por otro lado, sugerirles que se zambullan en la bibliografía, en el texto de Almeida Filo que les proponemos, y que puedan profundizar o tener en cuenta que hay una parte en donde se plantean las limitaciones de este abordaje puntualmente de los factores de riesgo,
marcando, citando a otro autor, pero marcando algunos ítems a tener en cuenta. Un rasgo característico en los estudios epidemiológicos tiene que ver con que las relaciones causales postuladas entre las variables se traduzcan en términos probabilísticos. Es decir, se trata de establecer si la mayor o menor probabilidad de que un evento ocurra se debe precisamente a los factores que se sospecha que intervienen en su génesis y no al azar. Para poder cumplir con este objetivo, la investigación epidemiológica se basa en la construcción, como ya hemos visto, de 3 tipos de medidas: las de frecuencia, las de asociación o efecto y las de impacto. La construcción de estas medidas se realiza por medio de operaciones aritméticas simples y de instrumentos matemáticos que ya son conocidos por todos y por todas como las razones, las proporciones y las tasas. Recordarán entonces que a lo largo de este año hemos profundizado en las medidas de frecuencia, en la proporción, en la razón, en las tasas, en la incidencia y la prevalencia, como también en las medidas de asociación, que nos permiten determinar la magnitud o la fuerza de la relación existente entre la exposición y el evento, y es allí donde les presentamos este cuadro de la cuantificación del riesgo. Van a recordar que de las medidas relativas se desprende el riesgo relativo y el odds ratio, mientras que de las medidas absolutas tenemos el riesgo atribuible o el riesgo absoluto. Existen entonces investigaciones epidemiológicas que nos han permitido conocer una gran cantidad de factores de riesgo de enfermedades no infecciosas asociados con la susceptibilidad de los individuos dentro de una población, especialmente los asociados, como dijimos antes, al cáncer o a la enfermedad coronaria. En este sentido, les presentamos a modo de ejemplo el estudio Framingham, donde el principal objetivo era la detección precoz de las enfermedades cardíacas, así como el diagnóstico de las manifestaciones en personas aparentemente sanas. Uno de los primeros y principales factores de riesgo fue la hipertensión arterial, factor muy importante en la presentación de la patología cardiovascular. El resultado práctico fue el control de la hipertensión con fármacos y dieta hiposódica, comprobándose como resultado de estas medidas el descenso de la incidencia del infarto de miocardio y de los accidentes vasculares cerebrales. La determinación de las cifras elevadas de colesterol mereció igual consideración que la hipertensión arterial, adoptándose entonces las medidas adecuadas para su control. Igualmente, sobre el hábito de fumar, que fue considerado desde principios del siglo XX y estando estrechamente relacionado con la mayor incidencia del cáncer de pulmón, el estudio Framingham demostró que la relación entre el tabaquismo con la mayor frecuencia de las cardiopatías lo consideraba un factor de riesgo estadísticamente. Entendiendo entonces a dónde apunta el enfoque de riesgo, sabemos que conocer dichos factores de riesgo nos va a dar herramientas, en este caso les presentamos 3, que nos van a permitir identificar y focalizar las intervenciones en los grupos de mayor riesgo. Por un lado tenemos la predicción, que sirve como un elemento, ese factor de riesgo conocido, para predecir la presencia de una enfermedad o un evento. El diagnóstico, porque la presencia de un factor de riesgo aumenta la probabilidad de que se presente una enfermedad o un evento, y este conocimiento se utiliza en el proceso diagnóstico. Y por último, y no menos importante, la prevención. Si un factor de riesgo se conoce asociado con la presencia de una enfermedad, su eliminación de alguna manera va a reducir la probabilidad de su presencia. Y esto es lo que conocemos como prevención primaria.
es decir, disminuir la exposición a factores de riesgo. El enfoque de riesgo puede ser utilizado tanto dentro como fuera del sistema de atención a la salud. Por eso les compartimos este cuadro que es de la OPS, donde identifica justamente eso, el uso del enfoque de riesgo dentro del sistema formal y fuera del sistema formal de atención a la salud. Es importante ver que la información que de este enfoque se desprende puede utilizarse para definir prácticas de educación para la salud y mejorar la atención, como también, y lo hemos visto, puede producir cambios en el estilo y las condiciones de vida de cada persona. En relación a la atención comunitaria, quizás destacar que la participación de la comunidad en el reconocimiento de los factores de riesgo de individuos y de los grupos permite aumentar la conciencia hacia los problemas de salud y los programas de acción comunitaria. Esto seguramente lo profundicemos cuando veamos epidemiología comunitaria, pero no quería dejar de mencionarlo. Entonces, si el objeto de estudio de este enfoque son los factores de riesgo, el interés estará puesto sobre la identificación y medición de aquellos factores de riesgo que contribuyen al surgimiento de los problemas de salud. Pero poca relevancia tendrán aquellas cuestiones vinculadas al proceso de producción del problema de salud dado, sino más bien qué influye en él y cuánto. La dimensión sociocultural aparece como las características de las personas en esta triada persona, lugar y tiempo, o como factores socioeconómicos. Vimos cómo McMahon focaliza la atención sobre aquellos factores de riesgo más cercanos al evento, por lo que los factores sociales y culturales son los que quedan más alejados del evento o de la enfermedad en esa cadena causal y por lo tanto los que menos atención reciben. De este modo se tiende a otorgar una importancia secundaria a aquellas informaciones que son de carácter cualitativo, de carácter sociocultural o psicológico y aquellas referidas a las esferas sociopolíticas porque además se muestran menos amigables a los dispositivos cuantitativos numéricos que son el estandarte de este enfoque. Sin embargo, hay en la epidemiología del riesgo una serie de trabajos, de estudios, de investigaciones que incluyen más fuertemente los factores y las variables de tipo social, fundamentalmente enfocadas, como decíamos en la diapositiva, en lo socioeconómico. Por ejemplo, el ingreso, la categoría ocupacional, el nivel socioeconómico o el nivel educativo, entre otros. Aparece también en esta línea el concepto de estilos de vida. Una de las premisas que se plantea en relación a esa teoría es que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son causados por un estilo de vida no sano. Para ir finalizando este encuentro, no queríamos dejar de mencionarles algunas limitaciones del enfoque de riesgo, pero entendiendo que seguramente a lo largo de este encuentro han podido ir identificando alguna de ellas. En primer lugar, plantearles que este enfoque habla de las características de las personas y no de los grupos, y que el concepto de población que aparece es como el agregado de individuos en función de una característica común, pero no es el de un grupo social constituido históricamente. Y esto viene en relación al otro punto que les planteamos, que la característica común, esa que hace que el grupo se conforme, generalmente es un comportamiento o un estilo de vida, lo cual recae en la responsabilidad, en la culpabilización del sujeto, ignorando las condiciones contextuales en las cuales se da esa práctica. ¿Qué quiere decir? Negando las condiciones materiales en las cuales los sujetos producen y reproducen su vida cotidiana. Otro punto, y que lo hemos hablado también, es que los factores de riesgo son considerados como aislados, independientes unos de otros desde el punto de vista de sus orígenes. En algún momento hicimos mención que incluso en las cuestiones más, en las variables socioeconómicas, se agregan, se incluyen,
pero sin integrarlas con otros factores mediante alguna teoría que los explique, que sostenga por qué se incorporan esas variables, lo cual lleva adelante un tratamiento igualitario de todas las variables. Es decir, en medio de esta avalancha de asociaciones factoriales aisladas, lo que se termina haciendo es invisibilizar o enmascarar el papel de las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla ese grupo. Por lo tanto, se dice que el enfoque de riesgo tradicional da lugar a propuestas de solución aisladas o dispersas. Y es por ello que se lo caracteriza o se lo critica por ser reduccionista de la realidad y fragmentario de la misma. Y por último, el sujeto investigador se enfoca y resuelve el control de riesgos, pero de un lugar de académico, como si estuviese por fuera de la sociedad y obviamente la naturaleza, y es una mirada que podría definirse como unicultural o antropocéntrica. En ningún momento este sujeto se hace parte de la comunidad, del territorio en el cual está trabajando.